Hola, hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidos. Este es nuestro live número 18 de estas sesiones que tenemos pues ya todos los martes. Ya tenemos a las personas también integradas por aquí ya de Instagram. Estaba conversando con algunas de ellas ya inicialmente. Y nada, hoy como un tema muy interesante pues que me apasiona mucho, que es cómo invertir correctamente. Pero específicamente vamos a estar hablando de si juegas a invertir o aseguras tu futuro, porque la idea es pues que podamos separar la diferencia entre todas estas malas concepciones y mitos que tenemos y errores que cometemos al comenzar a invertir y que lo podamos hacer pues correctamente. Bien. Recuerden que aunque estamos hablando, decía, de inversiones, pueden hacer sus preguntas de finanzas personales o lo que sea, no hay ningún inconveniente en ese sentido. Vamos a esperar que se conecten un par de personas por acá en Facebook para comenzar a tratar ya el tema. Y ahí estamos, bienvenidos, hola, hola. Pues entonces, ¿qué podemos hablar en este sentido? La diferencia entre jugar a invertir o asegurar tu futuro. Pues el punto es que todo el mundo cuando comienza a invertir, pues quiere ganarse la lotería, señores. Quiere buscar la inversión que lo va a hacer millonario de la noche a la mañana. Básicamente eso es lo que está buscando y básicamente no saben o no entienden cuál es el riesgo que están asumiendo con esto. Y comienzan a lo que yo llamo pues a jugar a invertir, a jugar al inversionista. Bien, y lo que hace entonces muchas veces es perder su dinero perdón, perder su dinero y entonces al final culpan a las inversiones y dicen, no, lo que pasa es que invertir es muy difícil, invertir es muy riesgoso y realmente no, lo que pasa es que usted se metió a hacer algo que realmente no conocía y lo hizo incorrectamente. Bien, entonces una cosa es, señores, invertir como hobby o como una profesión, que es lo que muchas veces se confunde y la gente quiere comenzar a meterse a comprar y vender acciones y ese tipo de cosas. Y otra cosa muy diferente es invertir para tu futuro, que no tiene que ser complejo, no tiene que ser una nueva profesión que tú te vas a dedicar a sentarte ahí todo el día pegado a un computador trabajando con esto, ¿bien? Entonces, hoy lo que vamos a tratar pues es eso. ¿Cuáles son esos errores que cometemos donde muchas veces pensamos que estamos invirtiendo y lo que estamos es jugando al inversionista? Y lo que podemos hacer pues para invertir correctamente, pues básicamente asegurando nuestro futuro y creando patrimonio. De eso vamos a hablar entonces en el día de hoy. Si me confirman, por favor, las personas de Facebook que se está escuchando correctamente, para saber que tengo el micrófono pues, bien conectado. Las personas de Instagram ya me confirmaron que sí. Tenemos dos micrófonos porque las personas de Instagram por la última vez pasaron un poquito de trabajo con el sonido y nos aseguramos pues de poder darle mejor calidad en esta sesión el día de hoy. Bien, en lo que me confirma por ahí, pues entonces continúo. Entonces, como decía, esto, invertir correctamente para mi futuro no tiene que ser complicado ni tiene que ser una profesión. Entonces, primero trabajemos con esto que tiene que ver con lo que es jugar, lo que yo llamo jugar a ser el inversionista o a invertir. ¿Qué es eso? ¿A qué yo llamo jugar a invertir? Pues es pretender que con un tipo de inversión, con una inversión, pues voy a resolver todos mis problemas. Es el estar buscando la inversión que me va a hacer millonario o la única inversión que necesito. Bien, es estar buscando tasa, es estar buscando exclusivamente cuál es el producto que más deja, qué es lo que más está dejando. Y la pregunta que siempre mucha gente me hace o le hace a una persona que tenga algún tipo de conocimiento de inversión es, ¿en qué es bueno invertir hoy? ¿Cuál es el fondo de inversión que tengo que invertir hoy? Y es una pregunta realmente errónea. Yo no puedo estar buscando la inversión que funciona hoy. Yo no puedo estar buscando la oportunidad hoy. Y ese efecto o esa ilusión de querer ser millonario de la noche a la mañana con una inversión, pues es lo que lleva a mucha gente a comenzar a invertir en Bitcoin, a invertir en Forex, a invertir en financieras, señora, a colocar su dinero en financieras. Estoy hablando ya específicamente en mi país, República Dominicana, para aquellas personas que están en otros países, financieras en nuestro país son unas instituciones que no están reguladas por el sector bancario, no son formales, que prestan dinero y también entonces permiten que otras personas inviertan y al no estar reguladas pues se asumen muchos riesgos. ¿Qué pasa?
¿qué pasa? Como estas personas no están reguladas y están haciendo préstamos semi-informales no regulados, pues entonces las tasas son mucho más altas de los préstamos y por ende también las tasas a las que yo puedo colocar mi dinero ahí también son mucho más altas. Y por eso de repente atraen muchas personas y de repente personas dicen, bueno, es que en la financiera tal me están dando un tanto por ciento y no saben, no conocen el riesgo que están asumiendo haciéndolo de esa forma. También otro error es meterse a hacer trading, a comenzar a comprar y vender acciones. Todo el mundo piensa que invertir en la bolsa de valores es exclusivamente eso. No, tú tienes que aprender a comprar Google, tienes que aprender a comprar Microsoft. Comprar y vender, porque es lo que te venden los medios de comunicación, es lo que te venden las películas y realmente no es así. Esto es jugar a ser el inversionista, donde personas que hacen eso pues son profesionales de esto que se dedican todo el día a hacer esto. Y otro error, señores, también es tratar de comenzar a hacerse un inversionista en inmuebles, inversionista en apartamentos. Esa es la inversión que a todo el mundo le gusta. Porque entienden que es lo más seguro, que es lo que más va a rentar en ese momento y esto es todo un mito, señores. Yo no digo que ninguna de estas cosas se puede hacer. Yo no digo que no se puede invertir en Bitcoin, ni se puede invertir en Forex, ni se puede hacer trading, ni tampoco se puede invertir en apartamentos. Es saber hacerlo correctamente y si eso es para usted, porque si no lo que está haciendo es jugando al inversionista. Específicamente en el caso de invertir en apartamentos, en inmuebles, ya lo hemos tratado en otro live, que no voy a entrar en detalle en este punto para no abundar demasiado y quitar tiempo al otro tema. Pueden buscarlo tanto en YouTube, lo pueden buscar también en Facebook. Ahí está el por qué no invertir en apartamentos. 4 razones para no invertir en apartamentos. Bien. Y también la semana pasada que tuvimos un live con Mariano Suizinski desde Argentina, hablando sobre los riesgos de invertir solo localmente y lo que está pasando en Argentina, como un buen ejemplo de lo que puede pasar invirtiendo solamente en tu país, pues también tratamos lo que son esos apartamentos y el riesgo que estás asumiendo al invertir en apartamentos. Pueden buscar también esos lives que están ahí. Si tienen alguna pregunta específica sobre eso, pues lo pueden hacer y más adelante también las abordamos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago eso, lo que tengo, o sea, cuando hago esto de invertir en Bitcoin, invertir en Forex, invertir en financieras, hacer trading, invertir en apartamentos o creerme que soy un inversionista de apartamentos porque soy millonario y tengo 50 millones de pesos y voy a comenzar a invertir en apartamentos, ¿verdad que no lo tenemos todavía? Bueno, pues lo que pasa con esto es que siempre lo que estamos teniendo es la ilusión de poderse hacer millonario de la noche a la mañana, de ganarse la lotería, ¿bien? Y realmente esto no es factible, no es cierto. Eso es como eso, señores, como ganarse la lotería. Es muy difícil de pegarla, ¿bien? Y esta ilusión y este interés de las personas de ganarse la lotería, de hacerse millonario mañana, pues lo que hace es alimentar muchas veces también las estafas, lamentablemente, donde usted ve que se habla de Telex Free, se habla de Money Free y demás. Entonces, para tratar de abordar un poquito esto y comenzar a traer un poco de luz en ese sentido, en por qué no hacerlo y si lo vamos a hacer, cómo hacerlo, lo primero que quiero hablar es de la relación que hay entre el riesgo y la rentabilidad. Hay una relación, no vamos a decir que directa, pero hay una relación muy estrecha entre lo que es el riesgo y la rentabilidad. Así que tú debes saber que si cualquier inversión o cualquier persona te está queriendo ofrecer una tasa que te suena muy alta, por encima de lo que te puede pagar un producto financiero, digamos que formal, tienes que estar muy consciente de que en ese producto entonces hay más riesgo. Tienes que buscarlo porque existe más riesgo. Hay una relación entre esas dos variables, lo que es la rentabilidad y el riesgo. Entonces, para saber cuándo me están ofreciendo más de lo que yo realmente debería aceptar o que estoy asumiendo mucho riesgo, lo primero es tener claro cuáles son las expectativas de retorno normales que vamos a tener en un mercado normal. Y es lo que mucha gente no sabe. Bien, antes de continuar, déjame por aquí saludar a un par de personas. Ángela está por ahí, saludos. Tatis, saludos. Alma, también saludos, están todos saludando por aquí en Instagram. Muchas gracias por la sintonía y seguimos por aquí tratando el tema. Si tienen alguna pregunta, pueden ir escribiendo por ahí que la revisamos un momentito. Entonces, hablaba de la expectativa de retorno en el tiempo, pero sobre todo, no estoy hablando de expectativa de retornos específicamente en un producto, en un momento, en un mes o en este año, sino estoy hablando de expectativas de retornos a largo plazo. Bien, y algo muy interesante, hay un autor que yo sigo mucho, se llama Meb Faber, que habla digamos que la fórmula 5-2-1.
521. Y él dice que las acciones, que es uno de los activos que más retorno pueden perfectamente dejar en el tiempo, en largos periodos de tiempo, pues retornan en promedio un 5% en promedio anual neto de inflación. Los bonos dejan un 2% neto de inflación. En un momentico explico qué significa eso. Y lo que es el efectivo, o sea, digamos, certificados financieros de corto plazo, oro o bienes raíces, pueden dejar entre un 1 y un 2% neto de inflación. ¿Qué quiere decir neto de inflación? Que si la inflación este año fue de un 2, de un 3%, si yo estoy hablando de 5% neto, entonces le sumo la inflación ese 3% y tengo entonces que retornar un 8%. Bien, para que entendamos un poco y lo pongamos en contexto, considerando inflación normalmente, las acciones en Estados Unidos, el mercado de acciones ha devuelto en toda su historia, o en estos últimos 100 o 90 años, por ejemplo, de historia que tenemos registrada, entre un 7 y un 10% promedio anual en dólares, entre un 7 y un 10% promedio anual en dólares. Bien, entonces, para llevarlo específicamente a un país latinoamericano, como por ejemplo República Dominicana, yo puedo decirte que localmente en República Dominicana tenemos lo siguiente, que van a escuchar que están muy similares a estos retornos. En República Dominicana, un certificado a plazo fijo de corto tiempo te va a estar retornando entre un 5 y un 6% de tasa anual, ¿bien? Dependiendo del monto que tú coloques, el tiempo que lo coloques y incluso también quizá la institución financiera, entre un 5 y un 6. Cuando tú le restas la devaluación promedio que tenemos en el país, cuando le restas eso para llevarlo quizá a un retorno en dólares, ese 5 a 6% se te convierte entonces entre un 1 y un 2% anual. Si te das cuenta, está muy similar al número que te dije de lo que era efectivo en Estados Unidos, entre un 1 y un 2%. Bien, un bono del gobierno de República Dominicana está rentando entre un 8 y un 10% anual, ¿bien? Dependiendo del tiempo, dependiendo del monto, puede variar un poquito. De nuevo, entre un 8 y un 10%. Si le restas la devaluación, de nuevo, que anda entre un 3.5, 4, 4.5 anual, vas a quedar entre un 6, entre un 4 y un 6% anual en dólares. Entre un 4 y un 6% anual en dólares. Bien, algunos fondos de inversión te van a otorgar quizá un poquito más de rentabilidad porque están haciendo algunas cosas más evidentemente riesgosas que entonces te otorgan un poquito más de rentabilidad. Entonces, sabiendo esto, perdón, y se me queda otro dato que tenía aquí, lo que son los apartamentos. Y los apartamentos te pueden rentar entre un 5 y un 6% en dólares, ¿bien? Entre un 5 y un 6% en dólares. Ahora, muy importante que la gente tenga conciencia. Este 5 a 6% es cuando tú te asesoras correctamente con un asesor inmobiliario y consigues una buena oportunidad, un buen producto y lo puedes rentar correctamente, preferiblemente en dólares, para que te retorne entre ese 5 y 6%. Si tú sales a la calle tú mismo a comprar un apartamento para tratar de alquilar y conseguir una buena renta, probablemente no consigas esa tasa. Bien, porque tú no conoces el mercado, no sabes qué tipo de apartamento tienes que comprar. Y ahí es donde digo que mucha gente se equivoca con los apartamentos. Bien, como decía, hay otros videos ahí que abundan más en este tema, pero solamente para que tengas una idea, el otro problema con los apartamentos es la gran cantidad de concentración de capital que necesitas. Si vas a comprar un apartamento, necesitas 150, 200 mil dólares, bien, que entonces muchas veces puede ser quizá todo el patrimonio que tú tienes y es un error colocar todo ese dinero en un solo sitio, o también es un error agarrar y comenzar, por ejemplo, y decir, no, voy a poner 50 mil dólares, que es lo único que tengo, y pedir un préstamo entonces, porque lo que estás haciendo es comprando un préstamo y la ecuación no te va a dar esa rentabilidad. Bien, entonces, lo importante con esto, tú puedes oír, bueno, pero las tasas no están tan mal en República Dominicana. Y tú puedes decir, yo puedo invertir, quizás pueda pasar también eso en otros países de Latinoamérica donde me estás viendo. Y lo que te puedo decir, ¿cuál es el problema? Que lo hemos tratado ya. El punto está en que estas tasas que tenemos hoy necesariamente no se van a mantener ni van a ser sostenibles en el tiempo. Esto es un asunto del día de hoy, de este año. Pero dentro de 10 años no sabemos qué impacto vamos a tener de la inflación o qué impacto vamos a tener de la devaluación. Y cuando le aplicas eso, entonces tu valor neto real de la inversión pues no es entonces tan atractivo y hay fluctuaciones. Entonces, además, estás asumiendo el riesgo
del país, de invertir solamente en tu país, donde tienes el riesgo de nuevo de la devaluación, de la inflación y de la economía como tal, que ya también tratamos eso en el live de la semana pasada, cuáles son esos riesgos que puedes tener. Bien, entonces, cuando tú, volvamos atrás, ¿por qué expliqué estas tasas de retorno? Para que tengamos una idea de cuáles son las expectativas normales de retorno. Entonces, si tú me estás hablando de que la inversión quizá que más se está dejando en República Dominicana es un bono del gobierno o un bono corporativo que pueda andar entre un 10 o un 11%, un corporativo, bien, cuando una persona te ofrezca 15%, 20%, 30%, preocúpate, tienes que analizar cuál es el riesgo que está detrás de esa inversión, porque si un bono te está dejando solamente un 10%, ¿cómo es que tú me vas a pagar un 15%? Entonces, ahí tenemos también los fondos de inversión. Excelentes formas de diversificar, excelentes formas de comenzar a invertir, definitivamente los recomiendo, pero tienes que entender que el retorno de un fondo de inversión no va a ser el mismo y constante todo el tiempo, va a variar. Entonces, esa variación es el riesgo que asumes y por ende, entonces te va a pagar un poco más y es lo que se espera. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú te metes a tratar de conseguir una oportunidad de un apartamento o conseguir la oportunidad de comenzar a hacer trading con Bitcoin para ganar dinero? O comprar acciones individuales para ver si entonces le ganas al mercado y consigues más rentabilidad, que mucha gente hace dinero en un año y de repente te dice, ah, pero es que tú no entiendes, yo soy un monstruo, yo acabo de hacer, yo me la comí y yo acabo de, con estas inversiones en acciones, en este año yo conseguí un 20% en dólares. Excelente. Y es perfectamente posible. Ahora, ¿puedes tú mantener ese 20% por 10 años, por 20 años, por 30 años? Porque ¿para qué estás invirtiendo? ¿Para ganarte un dinero hoy o para crear patrimonio para tu futuro, tu bienestar, tu independencia financiera, para asegurar el futuro de tu familia? Entonces, como estás haciendo eso, ¿de verdad tú vas a poder lograr ese 20% todos los años? Lo dudo mucho por los datos que te voy a dar acá. Entonces, ahí es donde nos metemos a jugar al inversionista. Bien, se subestima muchas veces el tiempo, lo complejo y lo difícil de lograr hacer más dinero de lo que te puede entregar el mercado solo. De como decía, ese 7 a 10% en dólares que te puede devolver el mercado de Estados Unidos en el tiempo, como agregado, comprando el mercado completo, que voy a hablar un poquito de eso ahora, que para nada es complejo, no se me vayan a estresar con eso. Lo difícil de lograr más de ese 10%, por ejemplo, sobre todo en el tiempo, que es el inconveniente. Entonces, la gente subestima esto, lo difícil que es, se mete a hacerlo y no sabe la cantidad de recursos que necesita, la cantidad de tiempo que necesita dedicarle para aprender a hacerlo, para estudiar el mercado, para estudiar los estados financieros de esa empresa, para estudiar la industria de la empresa, para estudiar todas las noticias que están pasando para poder hacerlo correctamente. Entonces, esto es lo que muchas veces nos venden como invertir y vemos en las películas y eso es una profesión. Y para ser exitoso invirtiendo, no tienes que hacer eso. Eso es un mito que te lo crea la industria del mercado para poder venderte cosas, productos y quitarte comisiones. Entonces, hay formas muy fáciles de hacerlo con mucho mejor estabilidad y retorno en el tiempo que no te requieren ningún tiempo. Y es lo que vamos a estar hablando entonces en unos minutitos. Para ir cerrando un poquito más, saludo a Albert García y por ahí está Ingenius. Hola, hola. Jennifer Acosta, saludos también por ahí. Siguen más personas entrando a Instagram, bienvenidos. Entonces, para tratar de que te des cuenta de que esto no me lo estoy inventando, y señores, cuando yo estoy hablando de que nos ponemos a jugar al inversionista y comenzamos a tratar de comprar acciones y vender acciones y inventar con cosas, yo no estoy hablando porque sí, yo lo hice, yo lo intenté y me quemé y lo hice mal y perdí dinero hasta que comencé a aprender cómo hacerlo correctamente. Hola Jennifer. Aprendí cómo hacerlo entonces correctamente. Entonces, no solamente te lleves de mí, te voy a presentar algunos datos para que te des cuenta de que esto es así y de que profesionales y gente que uno respeta mucho, pues también lo comentan de esa forma. Y tú perfectamente puedes usar Google y comenzar a investigar ese tipo de cosas. Te voy a hablar en este caso, por ejemplo, de lo que dice Warren Buffett sobre eso. Ese nombre le suena a muchas personas, Warren Buffett. Efectivamente, creo que debe ser ahora, siempre se están debatiendo entre el segundo y tercer lugar y demás, pero creo que en este momento es el segundo hombre más rico del mundo, Warren Buffett. Si no, por favor me corrijan, debe ser el segundo o el tercero.
Y Warren Buffett se dice ser el inversionista pues, más exitoso porque tiene 80 y pico de años y empezó como a los 15 años a invertir en acciones y pues evidentemente toda su riqueza ha sido pues a través de las inversiones, ¿bien? Y entonces, ¿qué pasa? Yo te voy a dar un dato de qué hizo ese señor. Ese señor en el año siempre ha sido muy defensor de esto, de que inversionistas individuales, personas comunes como tú y como yo, no deben meterse a tratar de hacer inversiones a esto, a jugar al inversionista, a comprar acciones y vender acciones y buscar la inversión más caliente del día donde me voy a hacer millonario. Porque es difícil de hacer en el tiempo y estás luchando contra muchas personas con mucho dinero, con muchos recursos, con mucho personal, que tú con una sola computadora en tu casa y una línea de internet no le vas a ganar. Bien, y él hizo entonces, hablando de eso, de que las personas estarían mucho más seguras e invirtiendo correctamente, comprando un simple producto, por ejemplo, que sería el mercado de Estados Unidos, en una sola compra, un fondo de inversión indexado que sigue el índice de las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, tú lo compras y con eso estarías más seguro que estar inventando, comprando y vendiendo acciones. Y para demostrar esto, él hizo una apuesta. En el año 2008, en el momento de la crisis del 2008, él hizo una apuesta y dijo, yo voy a pagar $1.000.000 a la persona, al inversionista, de fondos activos, de estos de estar comprando y vendiendo acciones, que apueste conmigo y que dentro de 10 años él pueda, esa persona, ganarle a un simple fondo de inversión que sigue el mercado de Estados Unidos. O sea, personas que se dedican a eso, profesionales que se dedican a eso, a tratar de a comprar y vender acciones para ganar el mercado y hacer más dinero. Él apostó $1.000.000 y dijo, ok, yo apuesto $1.000.000, tú me dices, y el $1.000.000 cuando uno le pague al otro, va a coger esos $2.000.000 y se lo va a dar al charity, ¿cómo se llama? A la, eh, a la caridad, o no sé cómo se puede llamar, no recuerdo el término ahora mismo, de tu preferencia para apoyarla, ¿bien? ¿Y qué pasó? En esos 10 años, la apuesta terminó recientemente, ahora en el 2008, al inicio del 2008, y evidentemente Warren Buffett ganó. El S&P 500, el índice que sigue las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, terminó con un 7.1% anual. Le decía que está entre un 7 y un 10%. En ese 10 años terminó siendo un 7.1 promedio anual. Bien, y esta otra persona que apostó con él, que apareció solamente una que apostó con él, logró solamente un 2.2. 2.2. Así de difícil es estar inventando con eso. Otro dato que te puedo dar para que te des cuenta de lo difícil que puede ser, es que el mismo Warren Buffett, el retorno que ha tenido en los últimos 53 años de inversión, en los últimos 53 años, ha sido de un 20%, 20 punto algo por ciento. 20% solamente, ¿eh? 20%. Y entonces tú crees que tú vas a lograr por 10, 20 años más de un 20%. Tú vas a ser mejor que Warren Buffett. Con toda la experiencia que él tiene y todos los recursos que él tiene, tú le vas a ganar. Ciertamente, eso es lo que tú entiendes. Entonces, esos son dos datos para que tengamos pendiente. Y también que crear riqueza definitivamente toma tiempo. El 90% de la fortuna de Warren Buffett al día de hoy la creó luego de sus 50 años, luego de cumplir 50 años. O sea que él tiene 88, me parece, son unos 38 años de ese dinero trabajando ahí. Y entonces tú quieres hacerte millonario de la noche a la mañana. Entonces, bien, está difícil, no es tan fácil. Entonces, en ese sentido, ¿qué podemos hacer para no jugar al inversionista e invertir correctamente? Vamos a entrar entonces ahora. Primero, ¿a qué me refiero con invertir correctamente? Es básicamente asegurar nuestro futuro, crear patrimonio consistentemente de forma estable y más segura que pueda perdurar pues 20, 30, 40 años, que es lo que queremos, ¿bien? Entonces, para eso tenemos que tener inversiones primero bien diversificadas, donde no tengas todo en un solo sitio. Y para eso siempre hemos estado hablando de lo que es primero dividir correctamente tu dinero. Bien, entonces yo siempre digo, lo primero es tener un fondo de emergencias. Ese fondo de emergencias siempre hemos hablado de que deben ser de 4 a 6 meses de gastos básicos, lo vas a tener en productos líquidos y seguros. Líquidos estamos hablando de que tú puedas ir rápidamente y hacer efectivo para enfrentar algún tipo de eventualidad o inconveniente en ese momento. Perdiste el trabajo, te enfermaste, te robaron el carro, eventualidades de la vida que siempre van a llegar. Entonces eso debe estar en cuentas de ahorro o certificados a muy corto plazo. Bien, luego que tienes ese dinero ahí,
el dinero que comiences a ahorrar ahora, entonces lo vas a dividir por lo menos. Podrías utilizar los dos fondos que te voy a decir, pero necesariamente no. Pero puedes dividirlo entonces en lo que se llama el fondo de oportunidades y el fondo de seguridad. En el fondo de oportunidades tú vas a dedicar no más del 15% de tu dinero. Si tienes 100 pesos, 15 pesos a ese fondo de oportunidades. Y al otro el resto, el 85%. Pero te voy a decir que perfectamente tú puedes estar seguro y crear patrimonio con el fondo de seguridad solamente. No necesitas el de oportunidad. Pero claro, tú quieres inventar y quieres comprar unas cuantas acciones y quieres invertir quizá en un amigo tuyo que tiene una financiera y te va a dar una buena tasa. Bueno, pues está bien, quieres inventar un poco y quieres arriesgarte un poco y aprovechar oportunidades. Bien, pues hazlo, pero ten pendiente de no dedicar más del 10 al 15% de tu dinero a esa parte de inversiones, porque de esa forma, si la inversión va mal, no vas a tener el riesgo de que vas a poner en riesgo pues el futuro de tu familia o tu patrimonio como tal. Vas a tener todavía el soporte de la otra parte. Y entonces en el fondo de seguridad vas a tener entonces el 85%. Saludos, doctora Carolina. Ya casi nos vamos. Ya yo le comenté a las personas por aquí que estamos de aniversario y en un ratito nos vamos. Así soy yo. Pues entonces vas a tener inversiones más seguras en lo que es esta parte de, saludos Víctor, del fondo de seguridad, el 85%. Entonces, en ese fondo de seguridad, hablemos un poquito de esto, del fondo de seguridad. ¿Qué es lo que vamos a hacer con él? ¿Qué podemos hacer? Pues lo primero es que tú debes tener en él un sistema de inversión seguro. Bien, una forma, seguro, más que seguro, sencillo, también sencillo y automático. Debe ser automático, donde tú puedas, cada vez que tú definas el ahorro que vas a lograr mensualmente y puedas lograr ese ahorro, pues tú puedas entonces ir separando e invirtiéndolo automáticamente sin tener que pensar mucho qué está pasando en el mercado, cuál es la inversión mejor y demás, sino tú sabes que automáticamente tomas el dinero y lo colocas pues en esas inversiones que están ahí. Tiene que ser sencillo y tiene que ser automático porque si te va a restar tiempo, si te va a ser trabajoso y laborioso tú verificar cómo está el mercado hoy y cómo está esta acción y si compro esta o vendo aquella, óyeme, lo que tienes es un trabajo. Tienes un trabajo y tienes que dedicar tiempo y entonces no lo vas a poder hacer consistentemente. No lo vas a lograr consistentemente y no vas a poder entonces obtener los resultados que tú estás esperando. Tiene que ser sencillo y automático. Entonces, para esa parte sencilla y automática, también yo recomiendo que sea un portafolio de inversiones de forma global. Y entonces tú dices, guay, espérate, tú me estás hablando de inversiones globales, ya esto se puso complejo, esto es para gente de la NASA y con mucho dinero y millonarios y demás. Y no, nada que ver. En otros videos he hablado de eso, de que hay formas muy sencillas de poder invertir de forma global que voy a explicar ahora rápidamente. Bien, primero, ¿qué es esto de invertir de forma global y diversificar correctamente? Pues que tus inversiones tienen que estar distribuidas a través del mundo. Y sigues pensando, pero Dios mío, ¿cómo yo voy a hacer eso? Es súper sencillo. Existen varios productos que se llaman fondos de inversión indexados, que lo que hacen es que tú puedes comprar todo un mercado, todo un país, toda una región o incluso todo el mundo en una sola transacción. En una sola transacción. Abres una cuenta de corretaje de puesto de bolsa en Estados Unidos, que hay aplicaciones que lo puedes hacer desde el celular. Puedes abrir tu cuenta, tan sencillo como eso, señor, así estamos ya y mucha gente no está aprovechando esas oportunidades, porque esto es básicamente, puedo decir, una democratización de las inversiones ya. Esto que nada más estaba reservado para millonarios está al alcance de todos ya. Desde tu celular puedes abrir tu cuenta o puedes utilizar también puestos de bolsa como TD Ameritrade, donde también a través de online puedes abrir tu cuenta, envías una documentación por correo o llamas incluso con un servicio que tienen para inversionistas extranjeros que hablen español incluso, con unas muy buenas atenciones, y ellos te dicen el proceso de cómo abrir esa cuenta sin tener que viajar, solamente enviando fotocopias de tu documento y ciertas validaciones y punto. Y una vez abres esa cuenta, tienes acceso al mundo. Esa es tu puerta de acceso a todos los productos de inversión del mundo. Miles y miles y miles de productos, señores. Entonces, dentro de esos productos hay unos, como decía, que se llaman fondos de inversión, tal y como lo que tú conoces en tu país, fondos de inversión, así de sencillo, que compras tú mismo a través de tu celular y que puedes entonces, cuando haces una compra de esto, compras miles de compañías que representan todo un país. Y tú perfectamente puedes comprar entonces todo el mercado de Estados Unidos, que
pueden ser las 500 compañías más grandes de Estados Unidos o pueden ser las 3.000 y algo que componen todo el mercado público de Estados Unidos. Y también, por otro lado, puedes comprar el resto del mundo, donde estás incluyendo todos los países desarrollados de Europa, por ejemplo, y demás, Canadá, etcétera, no Estados Unidos, e incluso mercados emergentes en una sola transacción también. Y compras bonos, por ejemplo. Y con esos 3 productos ya estás invirtiendo de forma diversificada y estás invirtiendo de forma mucho más segura. Bien. Existen incluso muchísimas recomendaciones de cuáles proporciones ir comprando estos productos. Ya la semana pasada en el live que tuvimos hablamos de una opción, por ejemplo, pero existen muchísimas opciones que tú puedes encontrar incluso en internet y que puedes encontrar también en mi página. Y para que tú entiendas, yo vuelvo para atrás y decía que el mercado de Estados Unidos ha devuelto en su historia entre un 7 y un 10% anual en promedio. Estos portafolios globales bien diversificados también han devuelto del 95 al 2017, en esos 22 años, evaluados incluso directamente por mí en el curso que tengo también disponible, han retornado entre un 8 y un 9% anual, entre un 7, 8, 9% anual. Pero otros autores, autores como Mike Faber, por ejemplo, que puedes encontrar en su página y en su libro, han evaluado decenas de estos portafolios bien diversificados, súper sencillos de implementar, por más de 40 años, y en esos últimos 40 años han retornado en promedio entre un 9 y un 10% anual. Bien, y así de sencillo, como le decía, puede ser invertir correctamente para tu futuro de forma más diversificada y global, no estar jugando pues al inversionista. Bien, señores, por aquí para saludar a un par de personas más. Víctor, saludos. Gracias por la sintonía. Wendy Chaín, gracias. Me dice felicidades por acá. Ive Cubi se acaba de unir por ahí. Saludos también por ahí. Entonces, nada, pues recapitulando, como les decía, lo que hablamos hoy fue entonces de lo que es no jugar al inversionista, sino invertir para asegurar nuestro futuro. Explicamos a qué me refiero con eso, con jugar al inversionista, que no debemos estar inventando con esto. Hablamos entonces de cómo hacerlo correctamente, de que no tiene que ser complejo, de que tiene que ser un proceso sencillo y automático, donde yo coloque sin tener que pensar mucho el dinero que voy ahorrando y que tiene que ser global. Y ya expliqué cómo hacerlo, que suena quizá muy complejo para algunas personas y si se dan cuenta, expliqué que no tiene que serlo. Voy a aprovechar en este momento, veo unas cuantas preguntas por aquí que voy a responder en Facebook ahora. Déjame ponerle un vínculo por acá para recordarles lo que es el vínculo a mi módulo, al módulo gratis de mi curso de inversión, que pueden entrar y tomar completamente gratis ese primer módulo, que son aproximadamente 2 horas de entrenamiento sobre invertir correctamente y lo que incluye pues el curso. Para las personas de Instagram, si no está colocado en este momento en el bio, en un ratito lo van a poner también ahí en el bio para que puedan pues entrar y registrarse. ¿Bien? Entonces aquí tengo una pregunta. Andrés dice, Warren Buffett vende fondos de inversión, pero no está en ninguno. Los fondos de inversión son un buen negocio si los estás vendiendo a otras personas. 97% de los fondos de inversión no sobrepasan los valores índices. Es correcto, es así, Andrés. Y te voy a explicar ahora lo que yo entiendo de eso. En esos fondos de inversión pone el 100% del capital, coge todo el riesgo y solo recibe el 30% de las ganancias, todo debido a las comisiones que no le mencionan, ocultas. Yo quiero sacarme la loto. Andrés, estás muy bien informado, es así. De hecho, déjame aprovechar para colocar un artículo que recomiendo leas, que está en mi blog, que habla de eso mismo, de cuidado con los costos. Y es este problema de estos fondos de inversión, muchas veces te pueden cobrar mucho dinero y como tú bien dices, tú pones el dinero, pones el riesgo y por los costos y las comisiones que están ocultas, pues terminas entonces pagando muchísimo dinero y se hacen ricos más ellos que lo que se puede hacer tú. En este artículo te vas a dar cuenta que incluso eso puede tener un impacto de llevarse el 50% de tu retorno. Bien, ahora bien, yo me estoy refiriendo a fondos de inversión indexados específicamente.
específicamente. Lo que tú estás hablando ahí son fondos de inversión, que son fondos de inversión activos. Son esos fondos con los cuales apostó Warren Buffett, donde estos fondos de inversión activos tratan de comprar y vender acciones para lograr ganar el mercado. En los fondos de inversión indexados, también hay otro artículo en mi blog que habla de que tienes que conocer qué hace el fondo y qué fondo estás comprando. Para eso mismo, para que sepas si es indexado, si es activo, qué está pasando. Los fondos, perdón, indexados, no hacen ningún tipo de apuesta a ganar con una acción u otra. Simplemente siguen lo que es el mercado, representan la economía del mercado. Siguen, por ejemplo, un índice que son esas 500 compañías de la Bolsa de Estados Unidos y punto. Y compran las 500 compañías y si una salió porque bajó de valor, bueno, pues incluyen otra y punto. Solamente siguen mercados. Entonces, esto abarata muchísimo los costos y de hecho también tenemos ahora unos tipos de fondos de inversión que son lo que yo recomiendo. Si buscas el live anterior, de la semana anterior, cuando yo recomendé un portafolio de 3 productos, ponía ahí 4 opciones para cada uno de los tipos de activos, 4 opciones de fondos de inversión, específicamente llamados ETF. Son unos tipos de inversión, de fondos de inversión específicos. ETF viene de Exchange Traded Funds, que son unos fondos estructurados de una forma que se venden y compran como acciones, cuyos costos de comisiones son excesivamente bajos. Estoy hablando de que 0.03%, 0.05% es lo que te cobran por esto, por manejarte tu dinero ahí dentro. O sea que son muy, muy económicos. E incluso muchos puestos de bolsa tienen esos fondos de inversión pues libres de comisiones, o que ni siquiera te cobran comisiones cuando compras y los vendes. O sea que son los mejores instrumentos que puedes, a través de los cuales puedes invertir ahora en la bolsa de valores. Entonces, sí, es así, los fondos de inversión hay que tener cuidado, pero estás hablando específicamente de los activos. Yo siempre me refiero más a buscar los fondos de inversión indexados y específicamente los ETFs. Espero que eso te ayude. Ahí en mi curso, de hecho, yo explico, no en este módulo, sino ya en el curso completo, pues cómo identificar los fondos de inversión, cómo verificar esos ETF, cuál es la comisión que tienen y una cantidad de cosas para tú poder seleccionar el que realmente se adapte mejor a ti y pueda pues realmente no cobrarte tanto dinero. ¿Bien? Espero haberte respondido correctamente por ahí, Andrés. Por aquí, en Instagram no tenemos preguntas, mucha gente saludando. Por aquí tenemos... Lo que no hemos llegado a los 50, tenemos tiempo. Sí, correcto, claro que sí. Eso pregunta Wendy Chain. Si los que no hemos llegado a los 50 tenemos tiempo. Yo te puedo decir que yo tengo 44 y tengo la esperanza de en unos cuantos años llegar a la independencia financiera, definitivamente, pues ahorrando, invirtiendo de esta forma. O sea que sí, yo entiendo que todavía tenemos tiempo. Dependiendo de tu nivel de ahorro, invirtiendo correctamente, dependiendo de tu nivel de ahorro, tú podrías alcanzar pues buen patrimonio en 15, 10, 15, 20 años, dependiendo de cuánto estés ahorrando pues mensualmente. Pero sí todavía es posible alcanzarlo. Y sobre todo yo lo que digo es que si no lo haces de cualquier forma, pues entonces el tiempo va a seguir pasando y vas a llegar entonces a tener mucha más edad. ¿Y qué va a pasar? Entonces no vas a tener ningún tipo de patrimonio. Que a cualquier edad que podamos hacerlo y que queramos iniciar, pues iniciemos definitivamente. Saludos Santiago por acá, saludos Arabel de Olio. ¿Cómo estás, Arabel? Saludando por ahí. Bien, pues si no tenemos más preguntas, entonces lo dejamos hasta aquí por el día de hoy, por esta semana. Saludos, señor Irving, uniéndose por ahí ahora. Gracias por la sintonía. Entonces, nada, va a estar disponible entonces el live para que lo puedan ver completo pues en estas 24 horas y recuerdan siempre que a través de Facebook pues se quedan registrados en nuestra página de Facebook aquí en internet. Pueden buscar todos los otros lives que hemos tenido. Esta es la edición número 18, el live número 18, y también se están subiendo íntegros a lo que es YouTube también, que se pueden suscribir ahí para ver todos los lives que hemos tenido pues hasta ahora. Sin más, entonces lo dejo por el día de hoy. Será entonces hasta la semana próxima con otro tema súper interesante que espero siempre les apoye en lo que tiene que ver con invertir para su futuro y también sobre finanzas personales. Así que hasta luego. Digo por aquí adiós a las personas de Facebook. Bye bye.